Con su venia, Presidenta, aprovechando que Adelante. lo que discutimos en esta sesión es una minuta que viene del Senado, sería ocioso regresar otra vez a lo que ya discutimos aquí cuando planteábamos y aprobamos en su momento esta ley de ingresos, la propia ley de derechos y la misma miscelánea fiscal. Me gustaría empezar esta intervención a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, haciendo una reflexión sobre el trabajo legislativo que implica estos idas y regresos de algunas cosas que tendríamos que tener unas discusiones más amplias. Y lo digo con mucho respeto, con el ánimo de construir. He oído los últimos días aquí actitudes conciliadoras de muchos grupos parlamentarios y me quiero sumar a esa propuesta en el sentido de que empecemos a encontrar consensos y que de alguna manera nuestro trabajo legislativo sea recordado de mejor manera. Lo he dicho yo aquí, una legislatura es evaluada de alguna manera en forma general, pero cada uno de nosotros tenemos una reputación en particular que defender con nuestro trabajo legislativo. ¿Y por qué señalo todo esto? Porque es una minuta que regresa del Senado. La propia Constitución señala cuál es el procedimiento cuando suceden este tipo de situaciones, las cámaras de origen, las cámaras revisoras y los mecanismos para que una y otra vez vayan y encuentren las mejores modificaciones que se pueden hacer. No nos asustamos porque luego nos dicen que nos corrigieron la plana. Mi intervención es en el sentido de poder maximizar el trabajo legislativo que se hace en esta Cámara. Miren, diputados, hace unos días acabamos de aprobar ampliar el periodo legislativo. ¿Y para qué queremos ampliar un periodo legislativo si con el trabajo diario que hacemos aquí podemos maximizar? Hoy tendríamos que estar, si hubiéramos hecho el trabajo desde el principio, discutiendo seguramente otro dictamen de los varios que están rezagados ahí y que están en espera de siempre sacar lo que urge más. Hoy urge sacar esto, nos lo regresan y lo digo, insisto, en unos ánimos de construir. Ojalá que todo esto que hoy vamos a plantear en estas minutas que llegan del Senado, hubiéramos tenido la capacidad de escuchar. Revisen lo que estamos discutiendo hoy. No hay un solo punto de los de aquí que primero en comisiones y después en el Pleno, a través de varias reservas, no se haya dicho antes. Y sin embargo, una y otra vez, en ese ánimo de decir somos la mayoría y no queremos escuchar, la sacaron adelante. Hoy la regresan y el trabajo legislativo que tendríamos que estar haciendo hoy aquí tendría que ser otro. En Movimiento Ciudadano vamos a votar estas minutas, la miscelánea fiscal, la ley de derechos a favor en lo general y en lo particular, pero en la ley de ingresos sí tenemos algunas dudas que ya otro compañero de mi bancada en su momento aclarará, y esa la votaremos en contra en lo general, pero sí en lo particular con las modificaciones que aquí se hicieron. ¿Y por qué vamos a votar nuevamente a favor en lo general la miscelánea fiscal? Porque en la propia Comisión de Hacienda, donde participamos algunos de mis compañeros, ya lo habíamos dicho, lo que se estaba haciendo con los empresarios de este país era poco menos que un terrorismo fiscal. Y hoy se da marcha atrás, ¿y quién podrá decir que no votemos a favor el establecer medios de defensa siempre que la inclusión no obedezca al cumplimiento de obligaciones internacionales? Respetar, ¿quién podrá decir no, que se respete la seguridad jurídica y de audiencia con la emisión de la medida cautelar? ¿Quién podrá decir que no a que se adicionen también en la propia ley de instituciones de crédito que se garantice el derecho de audiencia para las personas que aparecen en esta famosa lista de bloqueados? ¿Y cómo podríamos ir en contra de esta minuta de la miscelánea fiscal si también se da marcha atrás en cosas importantes que las propias empresas de las plataformas digitales estuvieron diciendo una y otra vez aquí, en el sentido de que era oneroso para ellas hacer las consideraciones que se le estaban haciendo en esta propia ley de ingresos? Quiero ahondar particularmente aquí la modificación que se hizo en el Código Fiscal de la Federación. En aras de recaudar más, lo hemos dicho aquí con el tema de facturas falsas y otros que han tenido que ver con
hacer llegar mayores recursos a la Federación, se ha caído en el despropósito, no se han hecho tiros de precisión, y lo que se había planteado en esta miscelánea de hacer responsables en un consejo directivo a todos los que tuvieran algún problema fiscal como empresa, a todos los que integran ese consejo directivo, era un despropósito que solo iba a desfavorecer la inversión privada. Por eso celebramos desde Movimiento Ciudadano que se haya atendido este asunto de la responsabilidad solidaria y se especifique solo en qué casos los gerentes, los administradores serán responsables solidarios de las contribuciones omitidas, otorgando lo que decíamos aquí, la seguridad jurídica a quienes participan en esos consejos. Con respecto a la propia ley de derechos, quisiera ahondar con algo y no quiero polemizar ni hacer leña del árbol caído, como se dice por ahí, pero celebro que al menos en el Senado se haya tenido esa capacidad de escuchar y que finalmente las voces de miles de agricultores de todo el país hayan sido escuchadas y se haya dado marcha atrás en este despropósito de empezar a cobrar los excedentes en el aprovechamiento de las aguas nacionales. Es una medida que desincentivaba la producción. Se decía allá en las comisiones que estaba orientada a los grandes empresarios, a los que consumen mucho agua, cuando se omitían detalles esenciales. Los propios distritos de riesgo, al tener consumos globales, desde las primeras cuotas lo iban a exceder, y en ese sentido íbamos a ir contra el agricultor de a pie, el que tiene la subsistencia. Contra ellos era esta ley de ingresos, y yo celebro y celebramos desde el Movimiento Ciudadano que se haya escuchado y se haya dado marcha atrás. En particular quisiera referirme también, aunque ya hemos dicho que en lo general lo vamos a votar en contra, no podemos ser indiferentes en las modificaciones que plantea esta minuta en la propia ley de ingresos. Nos llama la atención, ya lo hará mi compañero aquí en tribuna cuando discutamos la propia ley de ingresos, que de golpe y porrazo, ayer para encomendar la plana, bueno, sí le quito los derechos, ya no voy a recaudar esas cantidades por el tema del agua, pero de repente, entre las sumas y restas, hay por ahí 4,415 millones de pesos que, al menos en el papel, como dicen por ahí, que el papel aguanta todo, pero que no se nos dice de dónde van a ser recaudados. Por eso, en lo general, no podríamos ir a favor de esta propia ley de ingresos, esta minuta, quiero decir, pero que sí es loable en tres cosas que se corrigieron ahí. Habrá que discutir en su momento, pero por lo pronto se le pone una pausa al tema de los autos chocolates. Hay voces a favor y en contra. Yo creo que haber tomado una decisión como se tomó el otro día con una votación por separado requiere de una discusión más amplia. Celebramos que por lo pronto se quede ahí. También quiero referirme particularmente para que vean que también sabemos reconocer. Por aquí decía, y miren que respeto mucho a mi compañero Antonio Ortega, hemos dado la batalla en las varias comisiones, que decía que esto que se plantea en esta ley de ingresos como modificación a la minuta que nos envía el Senado, en el sentido de que se faculta a la propia Secretaría de Hacienda para que retenga vía las participaciones federales los incumplimientos del pago del IMSS, yo en esta ocasión tendría que diferir. He planteado aquí una y otra vez la situación en que se encuentran los municipios derivado de la falta de recursos y de la falta de sensibilidad de la mayoría aquí, que le ha ido quitando una y otra vez la facultad y la posibilidad de llevar ingresos a los gobernados. Sin embargo, yo también plantearía, se ha dicho aquí, no, es que ya no damos el ramo 23 porque había moches. Yo he establecido aquí, no, pues combatan los moches, pero sigan dándole recursos a los municipios. Y aquí está un claro ejemplo de que también traemos propuesta. Yo también estoy de acuerdo que aquellos municipios que no incumplan, se les sancione de esta manera. Lamentablemente hay unos que no pueden, pero hay otros que se echan a la hamaca y saben que si no pagan no va a pasar nada. Aquí la contraparte y el complemento de esto sería aquellos que sí cumplen, ¿cómo los premiamos? Aquellos que sí cumplen, que tengan derecho a participar otra vez en alguna de las bolsas concursables y que hagamos desde el servicio público municipal una forma de seguir creciendo a este país. También por ahí está la facultad, y celebro que ya se elimine la facultad que tenía también la Secretaría de Hacienda
para emitir lineamientos en el retorno de los recursos no ejercidos de ejercicios anteriores por parte de los estados y municipios. Quienes hemos estado en la administración municipal sabemos lo que significa un cierre de año, los recursos llegan apenas en septiembre y a veces es diciembre y quieren que la obra esté concluida y que aparte esté comprobada. Esta facultad que se deroga hoy para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les permite a los municipios tener más tiempo para poder cumplir y no estar presionados de que si no se ejerce el recurso en tiempo y forma, discrecionalmente la Secretaría de Hacienda podía retirarles estos recursos. Yo celebro que finalmente se haya oído en el Senado nuestra voz y que hoy estas minutas vengan a complementar lo que ya habíamos planteado en tribuna. Es cuanto, señora presidenta.